Hola de nuevo, en esta sección vamos a abordar precisamente una de las cosas que más tienen que ver con la ingeniería de este tema, el diseño de circuitos cuyo comportamiento está diseñado basándonos en un diagrama asintótico de ganancia de Bode. Como es un problema de ingeniería, no vamos a tener una solución única, podemos tener diferentes soluciones en base a las diferentes restricciones que o bien los diferentes componentes nos den o bien que nosotros como ingenieros tengamos para nuestra aplicación. En nuestro caso vamos a hacer un diseño en cascada. Esto significa que nuestra función de transferencia la vamos a descomponer en el producto de diversas funciones de transferencia más sencillas. Es importante dejar claro que si tenemos una ganancia general de toda la etapa, vamos a descomponerla también en las diferentes etapas, para evitar los posibles problemas de saturación que tengamos en los diferentes elementos del circuito, puesto que sabéis que un circuito real no puede suministrar una potencia infinita. Tienen un voltaje, una potencia de saturación, como los elementos, por ejemplo, el amplificador operacional, que no pueden dar más potencia de la potencia con la que les alimentamos. Vamos a utilizar una implementación basada simplemente en un amplificador operacional en configuración inversora. Y por último, como restricción extra, para que nos resulte más fácil este diseño, vamos a restringir su uso a utilizar solo funciones de transferencia con puntos singulares en el eje real. El proceso de diseño que vamos a seguir va a tener tres pasos fundamentales. En primer lugar, a partir del diagrama de Bode, vamos a caracterizar sus puntos singulares fijándonos en los tramos, y vamos a caracterizar la pendiente de estos tramos en múltiplos de 20 decibelios por década, que como ya sabéis, es la influencia de un punto singular real. A partir de esa implementación vamos a obtener nuestra función de transferencia, la función de transferencia general. Y partiendo de esa función de transferencia general la vamos a descomponer como el producto de una serie de funciones de transferencia elementales que serán sencillas. Pasemos a verlo más en profundidad. Pasemos a ver, por ejemplo, el caso de un cero en el origen. Sabiendo que la función de transferencia de un amplificador operacional en configuración inversora va a ser menos Z2 partido Z1 y que nosotros lo que queremos es menos K por S, para que esto cuadre, tendremos que tener una constante arriba partido por un B partido S. De aquí tendremos que Z2 es A, que al no ser un término que depende de S, pues será una resistencia. Mientras que en el caso de abajo tendremos que Z1 va a ser un B partido S. Esto se asemeja mucho a la idea de un condensador. Un condensador que será 1 partido C1S. Por lo que tendremos aquí arriba una resistencia y aquí abajo un condensador. Esta será nuestra etapa para construir un cero en el origen, y cuya respuesta en frecuencia será menos R2 partido 1 partido C1S, o lo que es lo mismo, menos R2 C1S. ¿Qué ocurre cuando queremos un polo en el origen? En este caso, nuestra función de transferencia simplificada será menos K partido S. Como necesitamos dos términos, será menos A partido S partido B. De aquí veremos que A, Z2 será A partido S, lo que es lo mismo 1 partido C2S, y de aquí veremos que Z1 será B, que será una resistencia. Así que ponemos nuestra resistencia 1 aquí y nuestro condensador. Y la función de transferencia final será menos 1 partido C2S partido R1, o lo que es lo mismo 1 partido R1 C2S. ¿Cómo ponemos un cero en el eje real? Nuestra función de transferencia simplificada queremos que sea menos K por S más G, que habrá que situarlo como menos K más G partido S partido por 1 partido S. Z2 tendrá que ser entonces K más G partido S, que sospechosamente se acerca demasiado a una resistencia más 1 partido C2S, mientras que por nuestra parte el Z1 será 1 partido S, que se puede implementar como 1 partido C1S. Así pues vamos a tener un condensador aquí abajo y en la parte superior tendremos una resistencia y un condensador, con lo que nuestra función de transferencia finalmente quedará S R2 C1 más C1 partido C2. Y controlando los valores de condensador y de resistencia podremos controlar los valores de ganancia y de la localización del polo. Pero ojo que esto también se puede hacer de otra forma. Podemos también proponer una implementación alternativa. Este menos KS más G puede ser también un menos 1 partido 1 KS más G, que sería similar a decir 1 partido 1S partido K más GS. Esto sería equivalente a decir un Z2 que sea 1 y un Z1 que sea 1 partido S partido K más G partido S.
por lo que podemos poner simplemente una resistencia en la parte R1, la parte R2 y en la parte de Z1 hacer el paralelo entre R1 y C1, con lo que nos quedaría un circuito como C1, R1, R2 y nuestro amplificador en configuración no inversora, que sería una alternativa. Como veis, se pueden ocurrir diferentes aproximaciones y todas ellas serán perfectamente válidas. Estas son las que se proponen habitualmente. ¿Cuál más tenemos? Un 0 y un polo en el eje real. Claro, al tener este tipo de etapa de amplificador en configuración inversora, podemos jugar a construir una función de transferencia simplificada que sea S más A, S más B, que sea menos I1 partido I2, donde I1 puede ser perfectamente un condensador más una resistencia, lo mismo que I2. Y jugando con el paralelo de los dos elementos podemos construir nuestra etapa con un amplificador operacional, cuya función de transferencia sería menos C1 partido C2 por S más 1 partido R1 C1 por S más R2 C2. Otra alternativa que tenemos, de nuevo como en el caso anterior, podemos jugar con la idea de que esto sea menos 1 más A partido S partido 1 más B partido S, de donde Z2 podría ser R2 más 1 partido S C2 y la impedancia 1 será R1 más 1 partido S C1. Como veis, en esta configuración estamos poniendo en serie los elementos. Tenemos aquí un condensador y una resistencia en serie. Como veis, aquí estamos utilizando la impedancia, la Z, y en este caso estamos haciendo juego con las admitancias, con el paralelo, jugando con la G, la R1, la inversa de la resistencia, y C1, que para hacer los paralelos es mucho más sencillo. Estos van en paralelo, estos van en serie. Y digo yo, ¿podemos complicar un poquito más las cosas? Sí, podemos tener un 0 en un origen y un polo en el eje real. Para ese caso, nuestra función de transferencia sería igual a S partido S más B. Si jugamos con admitancia, tendremos menos I1 partido I2, donde I1 podría ser SC1 y el I2 podría ser SC2 más 1 partido R2. Tendríamos un paralelo de un condensador y una resistencia y un condensador a la entrada C1, lo que daría lugar finalmente a una función de transferencia de menos SC1 partido C2 partido S más 1 partido C2 R2. O podemos optar por jugar con la impedancia. En ese caso, si dividimos por S arriba y abajo, nos quedaría 1 menos aquí partido por 1 más B partido S. Sería menos Z2 partido Z1. Y Z2 podría ser una resistencia, entonces, mientras que Z1 podría ser una resistencia más un condensador puesto en serie. En este caso, pues tendríamos una resistencia y un condensador en serie y una resistencia en la rama de realimentación, todo como siempre con nuestro amplificador operacional. Y lo mismo para un 0 en un eje real y un polo en el origen. En este caso lo que querremos será una de la forma S más A partido S. De nuevo, al tener S arriba y abajo es más fácil trabajar por admitancia, que sería igual a menos I1 partido I2. Y tendríamos que I1 pues sería en este caso SC1 más 1 partido R1 y la admitancia 2 pues en este caso SC2. Tendríamos un condensador en el bucle de realimentación y el paralelo de una resistencia y de un condensador en la entrada, y cuya función de transferencia sería menos SC1 más 1 partido R1 partido SC2, o lo que es lo mismo, menos C1 partido C2, S más 1 partido R1 C1 partido S. La versión alternativa trabajando con impedancia del menos SA partido S habría que dividir por S en ambos lados, quedaría 1 más AS partido 1, que podría ser igual a dos impedancias, una impedancia menos Z2 arriba partido una impedancia Z1 abajo, una impedancia que la Z1 podría ser una resistencia y el caso de Z2 podría ser una resistencia más un condensador, quedando de esta forma una resistencia en la entrada y en el bucle de realimentación una resistencia y un condensador en serie. Y aquí tendríamos nuestra etapa alternativa. Por último, hemos visto polos combinados con ceros, ceros solos, y nos faltaría un polo en el eje real sin más. En este caso, nuestra HDS sería equivalente
A1 partido KS más A, más que sería, para trabajar por impedancias, pues podemos dividir por S en ambos sitios y nos quedaría 1 partido S partido por K más G partido S. El 1 partido S va a ser Z2, 1 partido Z2S, y por impedancia el Z1 será una resistencia 1 más 1 partido C1S. Tendríamos en serie una resistencia y un condensador, y luego un condensador en el bucle de realimentación, lo cual nos dejaría una función de transferencia de menos 1 partido SR1C2 más C2 partido C1. De forma alternativa, trabajando por admitancia, podríamos jugar directamente con 1 partido KS más G, que fuera menos 1 partido KS más G, que fuera menos admitancia 1 partido por la admitancia 2. La admitancia 1 en este caso sería 1 partido R1 y la admitancia 2 sería C2S más 1 partido R2. En este caso la configuración alternativa sería una resistencia para entrada y en el bucle de realimentación un paralelo de un condensador y una resistencia C2, R2. Y todo pues, con su amplificador operacional y todas esas cosas bonitas que le ponemos por aquí por medio. Así que bueno, ya que sabemos cómo hacer este tipo de diseño, vamos a pasar a hacer un ejemplo de cómo aplicar esta técnica a la realización de un filtro cualquiera. En principio hemos visto cómo hacer funciones con ceros y polos en la misma función de transferencia, pero ¿por qué no dividirlo en tres partes? Así pues podemos dibujar nuestra función de transferencia definitiva como la combinación de una función de transferencia principal para el 0, por ejemplo, otra para el primero de los polos, la segunda, y otra para el tercero. En este caso, h de 1 de s será menos s más 1, h de 2 de s será menos 1 partido s más 2, y el último de los tres filtros que vamos a conectar en cascada será el menos 1 partido s más 3. Sencillo, ¿no? Pues vamos por partes y vamos a ver cada una de esas partes diferentes que tenemos. Nos vamos con nuestra etapa genérica y sabemos que tenemos que implementar un h1 de s que será menos s más 1. Esta sería sencilla implementarla con admitancias. Podría ser menos I1 partido I2. ¿Por qué digo lo de las admitancias? Porque en las admitancias, al utilizar condensadores, recordad que siempre preferimos condensadores a bobinas, al utilizar los condensadores, las condensadores en las admitancias están en el numerador, no en el denominador. Hace más fácil esta construcción. De esta forma, nuestro I1, algo por S más algo, sería C1S más 1 partido R1. Y nuestro I2 sería 1 partido R2. Tendremos una resistencia aquí y aquí tendremos un paralelo de un condensador y una resistencia R1 y C1. Si hallamos la función de transferencia de esta etapa, tendríamos menos R2 C1S más R2 partido R1. Y las restricciones de diseño serán R2 por C1 igual a 1 y R2 partido R1 igual a 1. Podríamos darle los valores que quisiéramos. Por ejemplo, si escogemos una R1 de 1K, R2 será también de 1K y C1 tendrá que ser 10 elevado a menos 3 farads. Esto sería solo un caso posible. Podríamos utilizar cualquiera de estos valores, el que quisiéramos. Aquí lo único que hacemos es la restricción de las proporciones. Luego habría que centrarse también en el comportamiento en frecuencia que tiene cada uno de los componentes, en el rango de operación, etc. Siguiente etapa. Tendríamos una etapa con un solo polo, que será menos 1 partido S más 2. Podríamos dividir por S todo y trabajar con impedancia, o podríamos ponerlo todo en función de admitancia. Personalmente me resulta más sencillo con admitancia en muchos casos, así que será I1 menos I1 partido I2 aproximadamente. I1 será en este caso 1 partido R1 y nuestro I2 será en este caso C2S más 1 partido R2. En este caso tendremos un paralelo de una resistencia y un condensador en el bucle de realimentación y una resistencia en la entrada. Si sacamos así la función de transferencia 2 será menos 1 partido R1 C2S más R1 partido R2. De nuevo tendremos que saber que las condiciones que se nos ponen son que R1 por C1 van a ser 1 y que R1 va a ser el doble de R2. De nuevo podríamos darle los valores que quisiéramos y jugar con ellos. Pasamos a la tercera etapa, que tendría que dar respuesta al término 1 partido S más 3.
esto aproximadamente, de nuevo voy a trabajar con admitancias porque me parece más cómodo, tendremos menos I1 partido I2, con lo cual I1 debería ser 1 partido R1 y el I2 debería ser C2S más 1 partido R2. Tendríamos de nuevo un paralelo de una resistencia y un condensador en el bucle de realimentación y una resistencia en la entrada. Su función de transferencia será menos 1 partido R1 C2S más R1 partido R2. Y las restricciones de diseño serán que R1 por C2 sea 1 y que R1 sea 3 veces R2. Así pues, podemos juntar las tres etapas diferentes que hemos diseñado en nuestro circuito final, que sería, en este caso era un paralelo C1 partido R1, y vamos a poner aquí R2. Aquí tendremos el que era nuestro R1, ahora lo llamaremos R3, y un paralelo de C4 y R4. Y por último tendremos aquí un R5 por un paralelo de R6 y C6. Y la función de transferencia final será menos R2 C1S más R2 partido R1, que era la ganancia de esta, por menos 1 partido R3 C4S más R3 partido R4 por menos 1 partido R5 C6S más R5 partido R6, y donde se tienen que cumplir las restricciones que R2 C1 sea igual a R3 C4 igual a R5 C6, que van a ser 1, que R2 sea igual a R1, que R3 sea igual a 2 por R4 y que R5 sea igual a 3 por R6. En lugar de una configuración con 3 etapas, podríamos, como habíamos dicho antes, optar por una configuración de 2 etapas en las que una de ellas incluya un polo y un cero. Sería igualmente sencillo de hacer. Ya veis que esto se basa en dividir el problema en varias partes y conectarlas en cascada entre sí. ¿Qué pasa cuando tenemos una ganancia que queremos? Pues la ganancia la vamos a intentar repartir entre las diferentes etapas, para que de esa forma no nos saturen el amplificador operacional, que como sabéis no puede tener una salida infinita. De manera que si partimos la amplificación entre las diferentes etapas, podemos hacer que cada uno de ellos se ocupe de amplificar una pequeña parte para que al final el producto de todas sea la amplificación que queremos final. En este vídeo hemos tratado el diseño de un filtro a partir de una función de transferencia arbitraria. Esto, junto con la estrategia que hemos aprendido en los vídeos anteriores para extraer la función de transferencia a partir de un diagrama EVO determinado, nos da toda la versatilidad para realizar implementaciones reales de un diseño de un filtro que cumpla las características que nosotros les demos, siempre utilizando una implementación en cascada. El próximo y último vídeo de este tema, vamos a ver cómo uno de nuestros compañeros de viaje, que siempre nos acompaña, el amplificador operacional, no se comporta de la forma que nosotros realmente esperaríamos en frecuencia. Pero no amplifiquemos los problemas. ¡Hasta entonces!